Buenos días para todos. En ese post vamos a hablar de la astrología y vamos a tratar de consultar una explicación posible para la astrología para determinar si la astrología podría ser considerada como una ciencia o como un arte. Es una pauta de investigación muy interesante, tiene muchos debates al respecto, incluso en ciertos tiempos son pautas de conflicto, pero básicamente yo creo que lo importante no es determinar si la astrología es una ciencia o un arte, sino entender que no hace falta saberlo para vivirlo y respetarla. La astrología, por supuesto, que tiene un proceso científico. La técnica científica es una técnica de observación, de deducción, de constatación y de comprobación. Esa es la técnica científica. Me doy cuenta que Marte resulta funcional en ese orden, en ese arquetipo, en ese orden de simbolismos que pertenecen a Marte. La acción, el deseo, el movimiento, la agresividad, la violencia, etc. Entonces me voy a dar cuenta a través de justamente las acciones de Marte en distintas casas que funciona de tal manera y que va a ser posible reproducir ese simbolismo a todas las cartas natales. Y voy a constatar que es muy funcional. En ese sentido, la astrología es funcionar como técnica científica, se ha desarrollado de forma científica. Incluso uno podría decir, y muchos lo citan, que la astrología es madre de todas las ciencias, porque básicamente antes para ser médico había que ser astrólogo, para ser arquitecto había que saber de astrología, para ser sacerdote había que conocer la posición de los astros y resonar con esto, para ser esoterista había que saber de astrología. Y así sucesivamente, por lo cual la astrología está a raíz de todas las ciencias. Básicamente en el siglo XVII hubo una separación entre ciencia y conciencia, donde la religión aprobó la ciencia y las investigaciones científicas, ¿no?, a la hora de determinar que justamente la Tierra no es el centro de nuestro sistema solar, sino lo es el Sol. Y de ahí la religión dijo, listo, los científicos ocúpense de observar las cosas y nosotros le damos sentido espiritual a las cosas. Y ahí la astrología quedó desenraizada de la astronomía, con la cual era una sola, y por lo tanto cogió vía propia y ha sido bastante difícil vivir en relación a la astrología durante los siglos pasados. Ahora es muy diferente, está resurgiendo con mucho poder y mucha capacidad de acción, mucho potencial, porque lo que ahora se está manifestando es el resurgimiento de la autoconciencia, de la psicología profunda, del conocimiento del ser humano en sus niveles más energéticos, profundos, transpersonales, y en esto yo creo que es la mejor posibilidad de la astrología a la hora actual. Pero obviamente la astrología es un proceso científico y ese proceso científico ha sido comprobado a través de numerosísimas investigaciones estadísticas. Los de Michel Gauquelin, por ejemplo, que han sido más de 100.000 cartas natales analizadas en distintos procesos donde se comprobó un efecto astrológico absolutamente imposible de criticar. Posteriormente hay muchísimas investigaciones estadísticas, constantemente. Hoy día hay investigaciones en proceso en varios países del mundo y donde cada vez más se hace manifiesta la potencia de la astrología. Entonces no podemos decir que la astrología no es funcional. Obviamente los que quieren lastimar a la astrología sin entenderla, sin tratar de conocerla, van a dar pautas y ideas sobre la astrología como que vamos interpretando un zodiaco ilusorio porque no hacemos referencia a las constelaciones, sino a los signos de la eclíptica que no tienen relación como tal con lo observable. Van a decir muchas cosas, van a decir, ¿no? Surge a cada rato unas ideas, propuestas que obviamente nos hacen reevaluar la posición de la astrología. Pero muchas veces esas ideas no son profundas y no responden ante la primera necesidad. Y la primera necesidad es de investigar la astrología, de conocerla y de darse cuenta de que
es muy funcional. Funciona perfectamente. Entonces, por ejemplo, cuando te dicen que el septenario debería ser implicado en la eclíptica, el septenario que se encuentra entre Escorpio y Sagitario, bueno, o ese tipo de ideas que surgen y que tienen unas respuestas muy sencillas, básicamente son ideas, claro, podríamos sacar miles de posibilidades por la cual la astrología no debería ser funcional, pero no cambia nada a que cuando observamos la astrología con neutralidad, ni siquiera a favor y mucho menos en contra, sino con neutralidad, nos damos cuenta que la astrología es perfectamente funcional. Funciona muy bien. Toda persona que la estudia se da cuenta y generalmente se apasionan por ella y llegan a ser astrólogos. Obviamente, a la hora actual, con el surgimiento de las redes sociales, de la era de Acuario y un poquito esa dimensión, diría yo, geminiana, donde hay mucho vínculo, hay mucha información, pero muchas veces es un poquito difícil saber conocer la verdadera cualidad de la información, calidad de la información. Y la información astrológica está resumida a unas pautas muy reductistas, ¿no? O por así decirlo, muy minimalistas sobre lo que representa la astrología. La astrología es una ciencia con mucho conocimiento, con mucha técnica, con muchas especializaciones, con mucha historia, con mucha investigación, con mucho desarrollo, con una riqueza increíble que reside en la mitología, en la astronomía, en el simbolismo, en la psicología transpersonal y junguiana, que reside en el esoterismo, en la relación entre macrocosmos y microcosmos y mucho más. Y la perspectiva más creo evidente de que la astrología funciona como ciencia también tiene que ver con que se aprende de forma absolutamente racional y lógica. No hace falta tener unas percepciones extrasensoriales, no hace falta tener una sensibilidad, una intuición increíble, hacer viajes astrales, canalizar espíritus del más allá para ser astrólogo. Para ser astrólogo solo tenemos que tener Mercurio y ojalá un buen Urano, porque Urano es la octava superior de Mercurio. Entonces tenemos que tener un buen Mercurio, es decir, una buena mente racional, y todos la tenemos en cierta medida. Aprender astrología es aprender como un lenguaje, un idioma. Algunos tienen facilidad, otros tienen dificultad, pero todos lo podemos lograr. Y aprender ese idioma astrológico es fundamental, porque uno se da cuenta que conecta con lo racional. Básicamente se aprende astrología como se aprende cualquier otro lenguaje, solo que a nivel mucho más profundo, más arquetípico, más simbólico y bueno, más apasionante, creo, de alguna forma. Entonces, siendo ese proceso de aprendizaje de la astrología sumamente lógico y racional, pues funciona como una ciencia, es científico en esta medida que conecta con lo lógico y con lo racional. Desde luego, no hace falta haber avanzado mucho en el estudio astrológico para que usted, para que tú, para que otros puedan realmente constatar la eficiencia de la información astrológica. Y cuando hablamos de eso, obviamente hablamos de una buena información astrológica, no de esa información astrológica minimalista, horoscópica, diría yo, que pierde sentido, siendo extremadamente generalista, universal, sino justamente dirigiéndole con mucha precisión a un contexto individual, humano, puntual. Desde luego que tratemos de preguntar y de responder. ¿La astrología es una ciencia? Yo personalmente diría que no lo es, que su proceso es científico, sí, pero no es una ciencia porque no funciona como las demás ciencias. Pero no por no ser una ciencia es inferior a las demás ciencias. Yo creo que la astrología es superior a las demás ciencias, porque abarca un contexto universal, cósmico, mucho más resonante, mucho más profundo y elevado que cualquier otra ciencia. De hecho, los mismos grandes científicos de la historia, en la mayoría de los casos, eran astrólogos o se apasionaron por la astrología. Albert Einstein, Leonardo da Vinci,
Ptolomeo en otras épocas, Copérnico, Galileo. Bueno, podríamos citar muchísimos realmente, pero generalmente se comprueba que ese genio llega a ser genio justamente a través de su arte científico, vamos a decirlo, porque desarrolla un conocimiento muy profundo sobre su arte y ese conocimiento empieza a relacionarlo, con otros artes. Se da cuenta que la matemática conecta con la naturaleza y que en las formas geométricas de la naturaleza se ven las formas geométricas del funcionamiento del universo y conecta lo uno con lo otro y llega a la astrología que conecta todo entre sí. Es un tejido vincular donde se suma la esencia de la creación y su reproducción en los microcosmos que podemos observar en todo lo que se compone, material e inmaterialmente. Entonces, obviamente, yo creo que la astrología tiene que ver con que es una ciencia superior. Y ciencia o no ciencia no tiene ninguna importancia, porque yo creo que la astrología, mucho más que una ciencia, es un arte. ¿Por qué es un arte? Porque si todos podemos aprender astrología, necesitamos realmente desarrollar una propia forma de interpretarla. Y solamente podemos lograr una verdadera forma de interpretación si conectamos el conocimiento racional y aprendido sobre la astrología con nuestra auténtica forma de ser, de vivir y nuestra coherencia en la vida. Ojo, eso es muy profundo. Lo que estoy diciendo es que si quiero realmente hacer astrología, tengo que aprenderla como cualquier arte. Es decir, si voy a aprender astrología, lo aprendo como ciencia, como arte, como aprendo a danzar, una danza. Primero tengo que seguir los pasos que me da el instructor o la instructora de la danza. O cómo aprender a hacer música, por ejemplo. Entonces primero tengo que aprender los acordes, las notas, cómo se toca, cuál es el ritmo, cómo se lee la partición. Todas estas etapas pertenecen al orden racional. Pero en algún momento tengo que decidir si voy profundizando en ese arte o si me voy quedando en los pasos anteriores. Si me quedo en los pasos anteriores, no llego a un conocimiento verdadero. Me quedo en la repetición del conocimiento, que precisamente es mucho lo que se hace hoy en día. Por ejemplo, la medicina moderna. Pero si yo quiero ir más allá de ese conocimiento, me voy a dar cuenta que tengo que practicar. La práctica hace al maestro. Y el artista se vuelve artista no por estudiar arte, sino por practicar el arte hasta incorporar su propia forma de vivir y de hacer arte. Y precisamente es la tarea del astrólogo. A través del conocimiento de mí mismo, que justamente la astrología me ayuda a entregar, a integrar y a asimilar, para elevar mi nivel de conciencia, voy a resonar con ese arte astrológico. Por eso digo siempre en los cursos que la mejor y para mí la única forma de aprender astrología es aprendiendo a interpretar con profundidad y a conectar con su propia carta natal. Entonces, a través de esos pasos donde yo conecto con ese arte y yo me vuelvo artista de ese arte y que expreso con creatividad y autenticidad mi propia forma de vivir ese arte sin querer copiar, imitar o entregar un patrón aprendido, sino desarrollando mi propia vía y camino en relación a ese arte, ahí me vuelvo realmente astrólogo. Yo creo, y para mí, esa es la perspectiva humanista, profunda y transpersonal de la astrología. La astrología es un arte y es con la práctica, la coherencia y el desarrollo de uno mismo que se vuelve arte. Y eso se puede evidenciar en todos los demás artes. Un músico al principio aprende música, pero rápidamente o lentamente, no todos vamos al mismo ritmo, vamos a desarrollar justamente esa capacidad de poder interpretar música de forma espontánea, de forma improvisada, donde yo voy dándome cuenta de que mi forma de tocar es así. No es como la de mi profesor anterior o pasado anterior, o la de mi padre o de mi abuelo, sino tengo mi propia forma y mi forma es diferente. Esa es la singularidad que se desarrolla en la
genialidad acuariana, ¿no? Pero que se conecta con todos los demás procesos subyacentes. Entonces, esa astrología sí es científica, pero no es ciencia. Pero es un arte. Y llegamos al arte a través de la ciencia. Y eso, todos llegamos a eso. Y todos podemos lograrlo. Solamente hay que conectar, hay que apasionarse. Hay que dejar que esto vaya resonando con uno, en lo más profundo. Creo que es importante darse cuenta que no necesitemos que la astrología sea reconocida como ciencia. Creo que hay que desprenderse de esa necesidad de reconocimiento social. Y eso lo digo porque yo en mi juventud, muy acuariano que soy, me he enfrentado a muchas ideas que iban en contra de la astrología, tratando de convencer a las demás personas que no creían en la astrología, que la astrología es funcional. Y siempre me decían que vamos a creer en la astrología. Y yo les decía, pero es que la astrología no es una creencia. Y efectivamente, la astrología no es una creencia, no es una religión, ni siquiera es un camino espiritual. Entonces, de alguna forma, no necesitemos que la astrología sea reconocida, porque si no estamos entrando en ese conflicto de que sí es ciencia, de que no es ciencia, de que vamos a entrar en conflicto, vamos a tener un punto de entendimiento, pero cada quien es libre de pensar lo que quiere. Yo, por ejemplo, no creo en la medicina moderna. Me van a decir, pero es que la medicina moderna no es una creencia, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué tal? ¿No? El hombre saturnino, el hombre capricorniano me va a llegar con su autoridad y me va a mandar para la cárcel por pensar que, ¿no? Entonces todos tenemos derecho de creer o de no creer. Eso no es la problemática. Si tú crees en tu arte, no necesitas convencer a nadie. Pero más allá de esto, no necesitemos que la astrología esté reconocida socialmente, porque yo creo que además es demasiado grande para ser encajada en una de esas casillas universitarias, académicas, controladas por autoridades, algunas que vayan a dar pautas sobre lo que es, sobre lo que no es. Obviamente puede darle mucho crecimiento, pero también puede hacerle mucho daño, porque la astrología debe permanecer acuariana, libre, independiente e infinita. Si tratamos de academizarla, volverla algo que encaja en alguna parte, a mí se me hace que va a perder su autenticidad la astrología. Y desde luego que eso es lo que pienso, porque hay que salirse de esos debates, ¿no?, existenciales de que eso es aceptado, eso no, eso es valorado, eso es ciencia, eso no lo es. La ciencia no puede ser sobrevalorada. A la hora actual tenemos muchísimo conocimiento científico, pero aún así estamos destruyendo el planeta. Tenemos mucho conocimiento de medicina, pero en los supermercados tenemos millones de productos que lastiman al cuerpo humano y que lo hace sufrir, que lo enferma. No hay coherencia de nada. Entonces, ¿para qué vamos a sobrevalorar una ciencia? Al respecto de lo que es la astrología es muy grande para ser encajada y encasillada en una perspectiva que vaya a ser controlada y regulada por autoridades. Eso es la perspectiva, y creo que es el punto final para salirse un poco del debate. La astrología es arte, es un arte científico superior, que eleva la conciencia, que crea integración de arquetipos profundos que resuenan desde lo arcaico hacia lo moderno en nosotros, y de los cuales podemos ir transformando y desarrollando y elevando hacia perspectivas que nos van a permitir generar un entendimiento superior sobre la vida, sobre el funcionamiento del cosmos y sobre justamente nuestro origen cósmico. Porque si nos dice algo la astrología, es que nosotros somos reflejos microcósmicos de ese macrocósmico, de ese macrocosmos que resuena allí arriba y que lo mueve todo al infinito. Eso es lo que nosotros somos y eso es lo que es la astrología, a mi parecer.
Espero que esa perspectiva te haya resultado nutritiva, ya seas de acuerdo o no, no importa. Estamos aquí para enriquecernos de opiniones y solamente comparto esta para enriquecer la comunidad astrológica. Te mando un abrazo, buen día o buena noche para ti.